Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto con el doctor Juan Manuel Soler, dirigente de Por Jujuy, sector del peronismo. Vamos a conversar sobre distintos temas, la política, el tema de la reforma, a ver cómo están viendo ellos esta situación. Bueno, uno de los temas preocupantes es la cuestión de agua potable, sociedad del Estado, donde van surgiendo nuevos datos que van confirmando el desmanejo de la compañía y los problemas que se están generando a usuarios y a empresas. Como ya lo denunció el Colegio de Ingenieros de Jujuy, no se están haciendo las inspecciones de las conexiones domiciliarias de agua, lo cual este escenario estaría dejando como una suerte de zona liberada, si usted quiere, para las conexiones clandestinas. Por otra parte, la denuncia de los ingenieros se amplía con el planteo de agua potable, que ha dejado de tener registro de matriculados profesionales capacitados para hacer intervenciones correspondientes en la red, una cosa que realmente cuesta comprender. Me parece que hasta aquí es todo muy impresentable lo que está pasando. Pero además no se habilitan conexiones. No hay entrega de factibilidad o confirmación de factibilidades de agua. De modo que hay desarrollos inmobiliarios privados que están colgados porque un día sí, el otro día no. Y además las denuncias habituales o de trámites por denuncias habituales que tienen demoras hasta de casi 2 años. Mire lo que pasa con algunas obras. Tengo aquí el caso del colector cloacal para saneamiento Perico Monterrico, cuya contratista es la empresa Alfa. El acta de inicio de obra es del 2 de junio del 2022 y el monto de la obra son de 550 millones de pesos y un poco más, con un plazo de 10 meses. A 4 meses del acta de inicio de obras no hay tareas ejecutadas hasta la fecha. La contratista no recibió el anticipo financiero. Y fíjese el argumento. Le piden a la contratista que averigüe los datos de los propietarios de los terrenos privados por donde va la traza, a fin de que celebre los convenios de servidumbre. Tarea que, según me informan, le corresponde a la propia agua potable. La otra obra en cuestión es la planta potabilizadora en Libertador. En este caso, la contratista es IRMI Sociedad Anónima. El acta de inicio de obra fue el 10 de diciembre del 2021. Y el monto de la obra es de 324.706.000 pesos. Con un plazo acordado de 1 año, la obra está paralizada por falta de pago de los certificados. En este caso, se ha pagado un 30% en concepto de anticipo de obra. La contratista UTE Ingeco Constructora del Noroeste es la adjudicataria de la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales. El acta de inicio de obra se pactó para el 10 de diciembre del 2021, cuyo monto es de 469.796.000 pesos, con un plazo de 10 meses. En este caso, se cobró un anticipo financiero de 140.938.000 pesos. No se registran trabajos ejecutados, solo una limpieza parcial del lote. Y me comentan, que es la empresa que habría dejado abandonada la obra vial de la Ruta 66 hacia la 34. Luego hay otro emprendimiento, otra obra adjudicada a la empresa Alfa con acta de inicio el 10 de diciembre del 2021, con un costo de obra de 74 millones de pesos y con un plazo estipulado en 8 meses que ya ha vencido. La obra se encuentra paralizada por falta de pago de los certificados. Se cobró un anticipo del 30%, según trascendió, la empresa va a proceder a levantar el obrador para disminuir los gastos fijos. De modo tal que estamos frente a una gestión realmente que da vergüenza. Y esta es la gestión del señor Galarza. Y a propósito, una pregunta. ¿Cuáles son los antecedentes que acreditan
la idoneidad de este señor para administrar una compañía con semejante nivel de complejidad. ¿Sí? Yo la verdad no los conozco, no los conozco. Pero sí confirma que así es la administración en general del señor Morales. Con estos antecedentes, Morales aspira a una candidatura nacional a algo. Ya no hablo, presidente. Pero esta es la carta de presentación del señor Morales. Y estamos hablando de un ítem agua. De modo que con estos antecedentes, ahora confirmamos las razones del apuro para sacar la reforma. Confirmamos las razones del apuro para blindarse ante la justicia. Con estos antecedentes, confirmamos que hay una pésima administración y que está comandada por el propio Morales. Quien además, entiendo yo, tampoco ha sabido o ha tenido la inteligencia de rodearse de gente capaz. Este es el tema. Roguemos que el señor Carlos Aguirre siga por el momento al frente del Ministerio de Economía. Porque es un excelente bombero, me parece a mí. Hay los radicales que prendan velas alrededor de Sadir. Y además, creo yo que con estos antecedentes, insisto en el tema, es muy complicado hablar de inversiones en la provincia de Jujuy. Por el contrario, las que están se van. ¿Sí? Las que están se van. De modo tal que me parece a mí que el gobierno eligió el camino equivocado. ¿Sí? De todas maneras, la palabra final la tiene la gente. La pregunta es, ¿hasta cuándo la gente va a tolerar este tipo de cuestiones? Porque aquí nadie rinde cuenta. Hay 400 millones de pesos dando vuelta que nadie rinde cuenta de nada. Y insisto en el tema, estamos hablando de un ítem. Imagínense si vamos al campo de la salud, al campo de la educación. Es decir, un gobierno que, digamos, cuando hablamos de los temas del Estado, ha fracasado dramáticamente. Sin embargo, Morales viene, se sienta frente a los periodistas relacionistas públicos, no a los que preguntan, y habla de su gira exitosa por Europa. Y habla de que ya los demócratas han firmado un convenio con el radicalismo o con el señor Morales para articular políticas legislativas. Imagínense, los demócratas están pensando si Rusia tira la bomba atómica, van a estar ocupados o preocupados por la situación de la legislatura de Jujuy. Esto lo dicen los reportes con declaraciones del propio Morales. De modo que el nivel de alienación que tiene el gobernador está entrando en un terreno preocupante, realmente preocupante. Y todavía no termina de bajarse el avión, porque ahora creo que va a Córdoba a hablar en la plaza histórica del radicalismo. La verdad no sé qué es lo que va a decir. ¿De qué va a hablar? ¿De inflación? ¿Va a hablar de inseguridad? ¿Va a hablar de federalismo? ¿Cuál es la experiencia de Morales en materia de inflación? ¿Cuál es la experiencia de Morales en materia de federalismo? ¿Cuáles son los gestos que ha tenido aquí en la provincia de Jujuy? Si todavía están los intendentes haciendo cola para que alguien les habilite un peso para poder seguir adelante con la administración, porque no hay ley de coparticipación. Los dos temas que le importan a los argentinos, Morales no tiene respuestas. Inflación y el tema de la seguridad. Aquí en Jujuy crece la inseguridad con un componente muy complicado que es la violencia. De modo tal de que en la cuestión del ego es un tema complicado. Y me parece a mí que independientemente de los problemas económicos, que son muy graves, me parece que el problema de la política es una cuestión, tiene que ver con el ego. Y me parece que Morales
ha potenciado, vaya a saber por qué razón, su ego en los últimos meses. Mientras tanto, las cosas están pendientes, como la factura de la luz. Bueno, en un minuto vuelvo y conversamos con el doctor Soler. Gracias, director. Muy atento. El doctor Soler con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar acá. Muy amable. No, Alejandro, gracias a vos por la invitación. Bueno, cuénteme, ¿cómo están viendo las cosas que están pasando desde su sector como dirigente de Por Jujuy? Bueno, mirá, nosotros lamentablemente no vemos con ninguna sorpresa lo que viene pasando, todo lo que pasó la semana pasada, la aprobación de la ley que dictamina la necesidad de una reforma constitucional. Yo había sido invitado a este programa en 2 oportunidades anteriores y ya había mostrado o había expresado mi preocupación respecto a lo que se venía, que era la reforma constitucional y cuáles eran los intereses atrás de esa reforma constitucional, que nada tienen que ver con las necesidades de los jujeños, sino que directamente o únicamente responden a intereses personales y sectoriales del oficialismo que gobierna la provincia de Jujuy. Así que, como le digo, lamentablemente no puedo mostrarme sorprendido por lo que ha pasado, ya que se sabía en el ámbito político que había un acuerdo, una decisión política de llevar adelante esto y también cuáles eran los fines últimos que perseguían, ¿no? Bueno, y frente a ese escenario, ¿cuál sería, digamos así, la estrategia, digo? Frente a ese escenario lo que hay que hacer es constituir un gran frente electoral de distintos sectores, lo más variado posible, lo más plural posible, que verdaderamente sean oposición en la provincia, que verdaderamente quieran generar lo que yo creo que es el pilar de la democracia, y es que haya una oposición. Si no hay oposición, la democracia no funciona. Y lo que se quiere acá desde hace 7 años es eliminar la oposición, cogobernar, y bueno, de esa manera creo que estamos ante un atentado de muerte a la democracia, ¿no? Está muy bien. Y ahora los sectores que seguramente están entrando en conversación, ¿cómo han recibido la propuesta? Decir, bueno, acá hay que, lo que acaba de decir usted, ¿cuál es la recepción del otro lado? Pese a todos los condicionamientos que tienen que ver con lo que te decía anteriormente, la persecución política, el adoctrinamiento, etcétera, etcétera, que sufren los sectores opositores en Jujuy, hay una necesidad imperiosa de unidad en contra de algunas cuestiones que nosotros creemos perjudican a los jujeños. Alguna vez o en alguna de las charlas nos preguntaban si estábamos a favor o en contra de la reforma. Y yo contesto a eso diciendo que como jujeño y como dirigente político estoy a favor de una justicia independiente, estoy a favor de que los dirigentes políticos de todos los signos puedan expresarse y puedan criticar libremente democracia, cosa que hoy no pasa. Estoy a favor de que los trabajadores puedan pelear por salarios dignos y no los salarios de miseria que hoy el gobierno de Jujuy ha ido socavando. Estoy a favor de que la Superintendencia de Servicios Públicos o cualquier organismo que esté creado para defender a los usuarios en caso de tarifazo sea robusto, sea fuerte y justamente defienda a los usuarios. Y por todo esto estamos en contra de este intento de reforma constitucional, porque este intento de reforma, que tiene algunos anzuelos demagógicos a efecto de generar adhesión de algún sector de la sociedad, esconde intereses, como le decía, personales, que tienen que ver con perpetuarse en el poder, que tienen que ver con más manejo de la justicia, que tienen que ver con
cambiar el lugar de origen de los pleitos judiciales de la SUSEPU y llevarlo al Superior Tribunal, cosa que sea imposible poder protestar ante un tarifazo, que es lo que vivimos ahora, que tiene que ver con coartar la posibilidad de protesta, o sea que si tenemos las peores paritarias para atrás en los empleos públicos, con el derecho a protesta que está en la Constitución Nacional, imagínese lo que va a ser la presión hacia los gremios de acá en adelante. Con lo cual, en definitiva, a lo que estamos asistiendo es a redoblar la apuesta a una profundización de este modelo tirano, que lo único que tiende es a coartar libertades, a generar mayor poder para quienes gobiernan y menos posibilidades de alguna... Ahora, esto pasa, doctor, perdóneme, esto pasa por una necesidad en el sentido de que se reconoce una inoperancia en la gestión, o porque hay una convicción en la cabeza del señor Morales de que el camino es este. Esta es la lógica. Mire, yo creo que nadie que se precie de republicano puede maltratar tanto a las instituciones como lo ha hecho este gobierno. Vuelvo a decir, esto es un esquema de poder que lo único que persigue es aglutinar cada vez más y más poder, la suma del poder público. Hoy asistimos todos los que estamos en política a eso. Acá no hay la más mínima independencia del Poder Judicial, no existe el más mínimo debate en la legislatura provincial y hasta le diría que en el Ejecutivo tampoco hay mucha posibilidad de discusión. Por tanto, la verdad que lo veo con mucha preocupación, no solo como opositor, como dirigente político, sino como hombre de la democracia, ya que, como le decía anteriormente, este modelo que se busca profundizar y se busca consolidar solamente atenta contra la democracia y contra los derechos de todos aquellos que piensen distinto. Así que, la verdad, preocupados, estamos trabajando fuertemente en el armado de una plataforma que consolide a todos los opositores a este modelo que está instalado y que se intenta profundizar, con el objetivo de dar una batalla electoral en este cronograma estratégico para que no se instale la reforma y sus distintos puntos, que tiene que ver con 2 meses de campaña, con un mundial al medio, 12 días feriados, cerca de fin de año, etcétera, etcétera, etcétera. Para llevar adelante, como le decía, una reforma inoportuna, costosa, que busca solamente algunos intereses personales y sectoriales de quienes gobiernan. Está muy bien. Ahora, ¿usted cree que, digamos, van a aparecer están los actores reconocidos, digo, para dar el debate, digamos, Sí, por supuesto. en el ámbito de lo que va a ser la campaña? Por supuesto, nosotros creemos que ¿Hay disposición, le quiero decir, le pregunto? Pero ninguna duda. Ajá. Le vuelvo a decir, con las limitaciones que tiene toda esta forma de gobernar, Sí, de persecución y demás, hay muchos actores que tienen que ver con la vida sindical, que tienen que ver con la vida de las organizaciones sociales y de los partidos políticos, que están esperando un punto de encuentro para poder generar la unidad en la oposición, que no tiene que ver con una oposición boba, sino con todo aquello que pensamos distinto a quienes gobiernan hoy la provincia. Tiene que haber otra voz, esto fortalece la democracia y tiene que estar todas las garantías disponibles para que esas otras voces sean escuchadas. En los medios de comunicación esto es muy difícil porque la pauta manda y no hay apertura en los medios masivos de comunicación, salvo honradas excepciones, como es el caso del canal en el que estoy ahora. Ahora, doctor, ¿el senador Snope va a jugar el partido? Por supuesto. Nosotros, mi espacio lo lidera el senador Snope y estamos siendo una pieza fundamental de este armado, que, como le decía anteriormente, es un armado plural, donde queremos incluir a todos aquellos que piensen distinto, que no estén de acuerdo con cómo se lleva adelante el gobierno en la provincia de Jujuy. Ahora, ustedes que caminan, entiendo yo, el territorio, ¿cómo ve el ánimo de la gente? ¿Usted cree que a la gente le importa la reforma? Mira, la gente... ¿En sí, la reforma en sí o las consecuencias? La gente tiene problemas muchos más urgentes que los problemas de la política. Sí.
la gente hoy está preocupada por cómo hace para pagar la luz, Sí. por cómo hace para recuperar la calidad de vida que tenía, que se la fue comiendo la inflación en virtud de que las paritarias no alcanzan. Sabemos que Jujuy tiene una fuerte incidencia del empleo público y estas paritarias de miseria que vienen soportando los empleos públicos hace ya varios años, ante un proceso inflacionario como el que hay, no solo erosiona su calidad de vida, su poder adquisitivo, sino que destruye al comercio formal y al comercio informal. Es decir, el daño que hace al circuito económico de la provincia de Jujuy, los sueldos de miseria que hoy tienen los empleos públicos, es tremendo, porque no solamente es sobre esto, sino sobre todo el derrame indirecto en la economía que deja de existir en virtud de no haber excedente para poder consumir. Así que creo que la gente está más preocupada en eso, creo que la gente está harta de los políticos, está harta de la clase dirigente, que es una clase dirigente que no le ha resuelto los problemas más urgentes. Por lo tanto, va a ser muy difícil instalar no solo en la agenda el tema de la reforma, sino cuáles son sus consecuencias. Ese es el desafío que tendremos que afrontar y hablar con cada jujeño, con cada jujeña, para explicarle de qué se trata esta reforma y cuáles son las consecuencias para cada uno de ellos. Le hago una pregunta, doctor. Usted que en algún momento pasó por la Oficina Anticorrupción. En este momento la provincia de Jujuy, en este momento, ¿está en condiciones de recibir inversiones? Mire, Estoy hablando del punto de vista de la seguridad jurídica. Mire, yo más que de la seguridad jurídica, lo que puedo decirle es que esta provincia no ha resuelto, primero que ha incumplido todas las promesas electorales. El contrato electoral se lo ha incumplido totalmente, no se ha cumplido con la cantidad de viviendas prometidas, ni por asomo, no se ha cumplido con la regularización de los salarios del personal de la salud, que en algún momento en campaña se decía que iban a ser los mejores del interior del país, no se ha resuelto el tema de los empleados públicos, no hay grandes obras de infraestructura que uno vea que le hayan cambiado la vida a la gente, no se ha hecho 1 kilómetro de autopista. La realidad es que los grandes negocios los sentimos, los escuchamos en números que abruman, pero el derrame para la gente no está. Uno escucha los grandes negocios como Cauchari. Pero ¿por qué? Le hago una pregunta. A 90 kilómetros de distancia, Salta tiene 700 industrias. ¿Por qué no pasa lo mismo en la provincia de Jujuy? Porque claramente no es política de Estado. Para que eso pase tiene que haber una política de Estado. Vamos al tema... ¿No es un tema de desconfianza? No me quiero desviar. Sí, primero, yo quiero aducir que es una falta de política de Estado, que sería lo menos grave. Claro. Lo más grave sería que habiendo promoción para que esas industrias vengan acá, no quieran venir porque desconfían. Quiero inclinarme y pensar bien por lo primero, pero, quiero pensar que es por ineficiente y no por desconfiado. Pero, por ejemplo, en el tema del turismo acá en la ciudad de Jujuy, que necesita que la gente venga, que no se queda, que ya sabemos todo lo que nos pasa, en estos últimos 7 años no ha habido la inauguración de un solo hotel. 7 años. ¿Qué ha hecho desde el punto de vista del turismo para generar mayor afluencia de pasajeros, de cámaras? Absolutamente nada. Y así como decías vos hace rato, te escuchaba en tu columna, esto es solo un ítem. Por eso no quiero desviarme, ya que estamos en el tema de la reforma, porque si no podemos ir ítem por ítem viendo la ineficiencia. Y aquellas cosas que se venden como los grandes logros, como por ejemplo Cauchari, si vamos a los números fríos, Cauchari a los jujeños nos costó el doble de lo que cuesta esa misma planta o esa misma cantidad de producción de energía en cualquier lugar del país o de Sudamérica. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que tenemos Cauchari y los jujeños seguimos pagando la luz más cara que en Buenos Aires. Entonces, a la señora que está tomando mate en La Esperanza, en Yuto, en Pampichuela, en San Francisco, le hablamos de Cauchari y ¿en qué le mejoró la vida? ¿Cuál fue el beneficio para ella? Absolutamente ninguno. Por eso digo que los grandes negocios están buenos siempre y cuando le cambie la vida a algún sector mayoritario o popular de la población. Eso no ha pasado. Está muy bien. Bueno, en algún momento, digamos, el armado del que usted
hacía mención hace un minuto, ¿lo van a presentar en sociedad en algún Sí, momento? por supuesto. Nosotros estamos trabajando fuertemente en eso. De hecho, hoy tenemos una reunión para consolidar este armado. Hemos tenido reuniones donde nos ha sorprendido la pluralidad y la cantidad de dirigentes de distintos espacios y de distintos sectores de la sociedad preocupados por lo que se viene y con ganas de poder dar esta pelea, de decirle no, de ponerle un freno a esta búsqueda de la suma del poder público y perpetuidad. Así que, bueno, vamos a trabajar con ellos y vamos a dar la pelea democráticamente en las elecciones que ya han sido programadas para el 11 de diciembre de convencionales constituyentes. Bueno, nos vamos a volver a reencontrar seguramente. Bueno, será un gusto para mí. Para ver, a ver cómo va avanzando el tema. Bueno, doctor, gracias. Se me acabó el tiempo. Gracias a usted. Ha sido muy atento. El doctor Soler con nosotros. Que tenga una gran tarde. Chau.